Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan de este día de hoy. Estamos en este día estudiando la porción de la palabra de Dios que concierne al capítulo 5 del Evangelio de Juan en los versículos 30 al 47. Hoy vamos a estudiar acerca de los testigos del testimonio. Y vamos a mirar qué son esos testigos del testimonio, de ese testimonio que acaba de dar Jesús de sí mismo. Entonces, para iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y demos entonces inicio a este día de estudio. Padre Dios, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de podernos encontrar, Señor, de podernos reunir, Señor, a través del Internet para seguir estudiando y aprendiendo de tu palabra. Que no hayan límites, Señor, que no hayan limitantes, mi buen Dios, para poder, Señor, poder aprender de ti, para poder ser saciados con tu palabra. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando este tiempo especial, que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, permitiéndonos discernir todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos, que nosotros recojamos en nuestros corazones. Y que no solamente, Señor, nosotros escuchemos, sino que también nosotros lo coloquemos en práctica, Señor. Y que así entonces podamos ser esos verdaderos cristianos que tú mandas que seamos, Señor, conforme a tu palabra. Quédate con nosotros en este tiempo y permítenos entonces poder conocer esas verdades que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, vamos entonces a iniciar este tema de hoy. Vamos a partir este tema en dos. Hoy vamos a ver la primera parte y mañana vamos a ver la segunda parte de esto de testigos del testimonio. Vamos entonces, recordemos que nos encontramos en el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 5, como dije inicialmente, donde precisamente Jesús ha hecho una declaración clara, una declaración sin tapujos, que llenaban de indignación y que también llenaban de ira a los líderes religiosos judíos de aquella época. Y eso es lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado estudiando en estas últimas clases que hemos tenido. ¿Y cuál era entonces esa declaración que hemos estudiado desde el versículo 1, ¿cierto? Pero que la encontramos esta declaración en los últimos versículos a partir del versículo 19. Y esa declaración es que dice: yo hago obras en el día de reposo, porque soy el Señor del día de reposo, pues yo soy Dios. En grosso modo, en esto se resume esa declaración que Jesús le ha dado a estos líderes religiosos de aquella época. ¿Y qué fue lo que produjo que Jesús hiciera esta declaración? ¿Qué produjo que él hablara de sí mismo y dijera con qué autoridad y poder él había hecho este tipo de cosas? Jesús ha levantado, lo vimos al inicio de este capítulo, ha levantado de su postración a un hombre, dice la palabra de Dios, que durante 38 años estaba postrado en una esterilla, clamando la misericordia humana, y al hacerlo le ordena que cargue dicha esterilla, pero el problema yace en que este día es día de reposo. Y es justamente este día de reposo lo cual violaba las estipulaciones legalistas de los líderes religiosos judíos. Pero entonces vemos en estas personas que en vez de que ellos se maravillasen por lo que había acontecido, de ver la gloria de Dios, de ver la misericordia de Dios y el poder de Dios en este hombre, se indignan al ver sus estipulaciones violadas. No las de Dios, ya lo aclaramos, sino lo que ellos mismos, normas de hombres creadas, ¿cierto?, que habían colocado sobre el pueblo. Recordemos que los milagros de los cuales nosotros hablamos en la palabra de Dios, en los evangelios, justo en este evangelio de Juan,
En este evangelio de Juan, los milagros se llaman señales. Juan le ha colocado el nombre no de milagros, sino de señales, porque recordemos cuál es el propósito de una señal. ¿Cuál era el propósito que Juan quería al dar estas señales? Su propósito era señalar a Jesús. Eso era lo que Juan estaba haciendo al llamar los milagros señales. El propósito era señalar a Jesús. Pero a estos hombres, los líderes religiosos judíos, estas señales no le indicaban nada. Lo podemos ver claramente al inicio de este capítulo. Miremos lo que Juan aún también nos dice más adelante, que luego lo vamos a estudiar, pero podemos ver el comportamiento de estos líderes religiosos que no les importan ni les interesa dichas señales. Si usted me acompaña a mí, a Juan 12, al versículo 37, Juan 12, vamos a Juan 12, capítulo 37, ¿ya están ahí en sus Biblias? Sergio, ¿estamos ¿ya llegó? ¿Sí? Listo, llegamos ahí. Entonces vamos a leer lo que dice este versículo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Acá estamos viendo el duro corazón que tenían estos religiosos judíos de no creer, de que estas señales no les indicara y no les señalara y el propósito del cual se hacían cada una de estas señales. Y cuando nosotros vemos esto, a nosotros se nos viene una pregunta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ellos no pueden o cómo no creen en estas señales tan maravillosas? Yo creo que a veces nosotros nos colocamos en nuestra posición y nosotros decimos, uy, es que si yo hubiera estado allí y yo hubiera presenciado semejantes señales, uy, yo se hubiera creído ciegamente. Yo inmediatamente hubiera dicho, ese es el Mesías, el enviado, el que hemos estado esperando. Se nos sale, es cierto, de nosotros ese legalista y oportunista, ¿sí o no? Pero vaya usted a saber cuál hubiera sido ese comportamiento de nosotros. Muy posiblemente igual a la de estos líderes religiosos. Ante esta pregunta de cómo es posible esto, siendo ellos, ¿cierto? Viendo con sus propios ojos, o sea, de primera mano, no pueden creer que verdaderamente Jesús es el Hijo del Hombre. Y a esta respuesta, la mejor respuesta para esta pregunta, ojo con esto, que lo vamos a ver más abajo cuando empecemos a ver cada uno de los testigos, la mejor respuesta es que existe un rechazo voluntario del hombre a la verdad de Cristo. Grábese esto, si usted está tomando nota, escriba esto porque más adelante yo les voy a decir, ¿se acuerdan lo que dijimos al inicio? Esto, la respuesta y cómo es posible que ellos no hayan creído es porque existe un rechazo voluntario del hombre a la verdad de Cristo, un rechazo natural a la luz. Preferimos las tinieblas y luego vamos a mirarlo a la luz de cada uno de los testigos esta respuesta. Jesús, ¿qué ha dicho hasta el momento? Jesús les dijo a ellos, yo hago obras en el día de reposo porque yo soy el Señor del día de reposo, lo dijo. Otra testimonio que Jesús dijo, vamos a mirarla, las obras del Padre son mis obras y mis obras las del Padre. Veamos otro testimonio de Jesús. Tengo el poder de dar vida y tengo el poder de hacer juicio. Es lo que hemos estado estudiando en las últimas clases. Y finalizamos, ¿cierto?, con un testimonio tremendo y es, y hago todo esto en general, Jesús está diciendo, porque yo soy Dios. Hemos visto cómo en el versículo 18 afirma muy bien el evangelista cuál era el sentimiento de estos hombres hacia Cristo. Yo lo invito ahí, que vuelva ahí en los versículos, capítulo 5, versículo 18, recordemos cuál era el sentimiento que albergaban estos hombres en el corazón. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios.
Ahora entendamos algo muy interesante en torno a estas declaraciones que Jesús ha hecho. Y comprendamos un poco más la forma de pensar de estos religiosos. Metámonos en cómo ellos veían estas declaraciones. En otras palabras, coloquémonos como en los zapatos de ellos, mentámonos como tal vez en la mente, que aún Jesús con sus respuestas y con lo que va a continuar diciendo, vamos a entender cuál era lo que ellos estaban pensando. Todas estas proclamaciones que estaba haciendo Jesús delante de estas personas, dentro del pensamiento judío, no tenían ningún peso. Para ellos, de que Jesús dijera que él era esto, que era lo otro, que para ellos no había ningún peso, porque era un hombre dando testimonio de sí mismo. ¿Sí? Y para esto, tenemos que entender que cuando uno mismo es el que se alaba, cuando uno mismo es el que está diciendo yo soy bueno, ¿cierto? Para verdad, las personas les cuesta creer, decir cuando uno se da testimonio de uno mismo. ¿Qué pueden terminar diciendo las personas? Tan sobradito, como se cree de harto, tiene un ego muy alto, ¿cierto? Pero miremos algo más adentro acerca del pensamiento judío. Dentro del pensamiento judío, y también es el pensamiento de todos hasta hoy, el testimonio propio no es fuente válida, verdadera. ¿Cierto? Si usted es el mismo que está diciendo que es que yo puedo, yo lo hago, si es usted mismo, tal vez no tiene mucha validez. Hay que verlo, ¿cierto? Desde otro punto de vista. Mire, es que desde Deuteronomio, los judíos, Deuteronomio 19, vámonos a Deuteronomio 19, en el versículo 15, vamos a entrar en el pensamiento del judío conforme, ¿cierto?, a lo que ellos pensaban, aunque ya la palabra lo estaba diciendo, lo mostraba. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos mantendrá la acusación, ¿cierto? Esto es lo que ellos tenían. El testimonio de una sola persona no era tenido en cuenta, mucho menos si el testimonio era del propio implicado, ¿cierto? Del propio implicado. Y este es un principio correcto y que vemos transcurrir en las Escrituras, o sea, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Veámonos en torno a la disciplina de la Iglesia del Señor enseñada, que después de una reprensión haya testigos de dicha reprensión. Si usted se va a Mateo 18, 16, vemos lo que aplicaba la iglesia cuando estaba aplicando disciplina. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Y en Timoteo, Pablo le dice, primera de Timoteo 5:19, primera de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así que en torno a una validación de un testimonio, lo que nos está dejando clara la palabra de Dios, debía haber 2 o 3 que atestiguaran que es verdad lo que se está diciendo. Entonces, allí estaba Jesús diciendo cosas maravillosas acerca de él mismo. Ya hemos escuchado el testimonio del mismo y las acabamos de repetir, lo que él decía, que él era Dios, que tenía poder, que porque era el dueño era el dueño del día de reposo, todas estas cosas. Jesús estaba diciendo cosas maravillosas a estos hombres, proclamando delante de ellos su deidad. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero estos hombres decían, en su interior, en su corazón, no tiene validez este testimonio. Este testifica de sí mismo y no tiene ninguna validez. Aquí de pronto el versículo 5 no nos lo está narrando exactamente, capítulo 5 no nos lo está narrando exactamente qué es lo que ellos están diciendo con respecto al testimonio que está dando Jesús. Pero si usted me acompaña en su Biblia a Juan 8, versículo 13, si usted se va a Juan 8, versículo 13,
Dice la palabra de Dios, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo ellos pensaban eso? Y aquí en el capítulo 5 nos está dando luces de que eso era lo que estaba pasando y por eso Jesús comienza a nombrar unos testigos de su propio testimonio. Ahora, debemos entender esto. No es que Jesús no tenga la potestad de dar testimonio de sí mismo, pues ya hemos entendido, hemos estudiado que Él es Dios. Él es el ser más grande. ¿A quién podría colocar como testigo? ¿Sí? Es por eso que ante esta acusación que acabamos de leer en Juan 8:13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les va a responder algo. ¿Y qué les va a responder Jesús en el versículo 14? Versículo 14 de ahí mismo del capítulo 8. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, lo que Jesús les está respondiendo a estos religiosos, su testimonio es verdadero porque sabe quién es Él. ¿Él es quién? Él es Dios. Pero en el capítulo 5, donde usted y yo estamos ubicados, estos líderes religiosos están pensando, entonces, entre comillas, su testimonio no es verdadero, porque es el testimonio de él, del mismo testigo, no vale. Igual que lo que acaba de pasar en el 8, pero de pronto aquí no lo estamos viendo, pero ellos lo están pensando porque ese era el pensamiento normal de un judío, teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios le había enseñado, lo vimos en Deuteronomio. Ahora, y esto era verdad, lo que ellos estaban diciendo. Su testimonio no es verdadero porque él es su mismo testigo. Ellos están entonces diciendo en su mente que esto era verdad. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿es esto verdad? Hoy vamos entonces a estudiar el final del testimonio del Señor, donde muestra que la verdad que proclama ha sido testificada. No solamente a través de él, sino que ya ha sido testificada. Y aquellos que venían como acusadores de que su testimonio no era verdad, vamos a ver al finalizar lo que estamos estudiando, van a terminar en el banquillo donde termina todo hombre que rechaza la deidad de Cristo Jesús. Yo los invito a que vayamos entonces a Juan 5:30. Vamos a iniciar. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí el Señor Jesucristo entra a un nivel más alto en el testimonio que ha dado. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿cierto? Este testimonio que arrancó en el versículo 17 de este capítulo y que lo va a continuar hasta el final, a partir de este momento, Jesús va a elevar esto a un nivel más alto, porque Jesús hasta entonces, hasta este versículo que acabamos de leer, él se ha referido a él mismo en tercera persona. No sé si han caído en cuenta. Él habla del Hijo del Hombre, él habla del Hijo de Dios, pero aquí entra a referirse en primera persona. Dice la palabra de Dios, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Las referencias entonces indirectas acerca de su persona, si es que podían tomarse así, era muy claro lo que él estaba diciendo y ellos estaban entendiendo, a partir de ahora empiezan a ser mucho más directas. A partir de este momento empiezan a decir, él empieza a decir yo, o sea, ya no habla, ya no da de rodeos, ahora sí es directo que él está hablando y enfatiza algo que ha enfatizado en todo este testimonio que usted y yo hemos estado estudiando, su unión con el Padre. Él sigue, ¿cierto?, enfatizando en esto. ¿Y qué es lo que él dice en otras palabras? Lo que digo, no lo digo por mi propia cuenta, lo que digo, lo digo en unión con el Padre.
y en concordancia con la ley judía, con lo que acabamos de mirar en los primeros minutos de esta charla, va a mostrar cómo el Padre, que es su gran testigo de lo que profesa ser, ha dado testimonio de esta verdad que él acaba de declarar delante de estos líderes religiosos. Leamos el versículo 31 y 32. Dice, versículo 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo está diciendo Jesús. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vamos a ver dos cosas en esto que acabamos de leer. Lo primero que podemos ver en este versículo es que nadie conocía mejor la ley o la palabra, pues él mismo es el verbo encarnado, que el mismo Jesús. Bien lo dijo él, yo no vine a abrogar, a abolir, a incumplir la ley, yo vine a cumplirla. Y por eso él les dice a otros, yo sé muy bien, o sea, prácticamente el versículo 31 dice, yo sé muy bien lo que está escrito en la palabra de Dios, en Deuteronomio y en muchos más lugares. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero si yo mismo lo estoy dando, ¿sí? Pero ¿qué empieza a decir a partir del versículo 32? Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Así que lo segundo que hay que sacar de estos dos versículos, ¿quién es ese otro del cual está hablando aquí el versículo? Ese otro que está hablando ahí el versículo. Nuestras Biblias, si usted tiene una Reina Valera, si usted está leyendo esto en una Reina Valera, dice, nuestras Biblias está traduciendo este otro con una O mayúscula. Lo está traduciendo con una O mayúscula, pero usted puede decir, pero es que está después de un punto. Entonces, por eso hay una O mayúscula, porque gramaticalmente debe de ir así. Pero la verdad es que si no estuviera ese punto ahí, también debería ser traducida con mayúscula, porque ese otro al cual está haciendo referencia Jesús en este versículo es el Padre mismo. Por eso yo los quiero invitar a que usted me acompañe a otras versiones. Sí, vámonos, por ejemplo, a una versión en español, que es la Biblia de las Américas. Si usted va a la Biblia de las Américas, yo se los voy a leer. Si usted la puede conseguir ahí, si usted tiene el computador abierto y puede buscar Biblia de las Américas, dice, pero, arranca con un pero después del punto, pero, y ahí otro con mayúscula, ¿cierto? Está dando testimonio de mí. Y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Si usted se va a otra versión que es en inglés, ¿sí? Yo sé que aquí algunos son bien apasionados a esto, ¿sí o no, mi favorcito? La Amplify. Si usted se va a la Amplify, aquí nos dice en John 5:32, dice, there is another, ¿sí? Y hay unos brackets que dice my father, ¿sí? Who testify about me. Entonces, aquí nos está dando claramente en otras versiones que ese otro es Dios, que de pronto en Reina Valera decimos es después de un punto va en mayúscula, pero si vamos a la Biblia de las Américas nos dice pero otro con O mayúscula, y aquí la Amplify nos está diciendo que ese another es el Padre. Entonces, así que el Señor entra a confrontar a quienes lo acusaban de que su testimonio no es un testimonio que no está respaldado por testigos. Por el contrario, el Señor a partir de este momento, Él va a traer su gran testigo, su más grande testigo que Él puede traer, ¿cierto? El Padre. Y esto es tremendo, como Jesús trae a su propio Padre para que atestigüe de lo que es verdad, verdaderamente es y que acaba de declarar. Ahora, entra a mostrar cómo el Padre da veracidad de su testimonio. ¿Cuál testimonio? De que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre y que Él es el Dios mismo. Entonces, entra a mostrar cómo el Padre da veracidad de su testimonio a través de 3 testigos. Vamos a ver 3 testigos, por eso este tema se llama testigos del testimonio. 3 testigos que Jesús trae para aseverar, conforme a la ley, que lo que Él está diciendo es verdad.
Pero lo que va a entrar a confrontar, a estos acusadores, a estos religiosos que odiaban a Jesús y que querían matarlo, como lo leímos, por ser supuestamente un blasfemo, es que el testimonio de estos tres que Jesús está trayendo, ya ellos lo habían escuchado con anterioridad. No es nuevo para ellos. Y aún así, habían rechazado dicho testimonio. No es que al escuchar estos testimonios entraran entonces ahora a decir, sí, es verdadero lo que dice. Entonces sí es el hijo de Dios, sí es el Cristo, sí es el Dios mismo, sino que era algo que ya ellos habían dicho. Ahora, mirad bien entonces este primer testigo que nos trae el Señor Jesucristo. El primer testigo que Jesús saca a relucir es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Si leímos los versículos 33 al 35, mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Mire lo que está diciendo el Señor. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Iniciemos preguntándonos por qué es importante el testimonio de Juan el Bautista, que Jesús nos está trayendo en estos versículos del 33 al 35. Porque Juan el Bautista fue la reaparición del mensaje de Dios a su pueblo. Eso significaba para ellos, después de una aridez, después de un tiempo de no escuchar nada, escuchar a Juan el Bautista era la reaparición del mensaje de Dios a su pueblo. Desde Malaquías, 400 años antes, la voz de Dios a su pueblo quedó en silencio. No había nadie que hablara. Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto hubo un silencio y justo Juan es el que viene y rompe este silencio. Y el pueblo quedó a la expectativa del resurgir del mensaje de Dios desde Malaquías. Y fue entonces Juan ese resurgir, ¿cierto? Esa reaparición del mensaje de Dios. Por eso entonces el Señor dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que Juan no era un hombre alguno? En la Reina Valera nos dice hombre alguno. Si usted se va a otras versiones, y me quiero ir nuevamente a la Amplify, en el versículo 24, ¿sí? Él habla acerca de but the testimony I received is not for a man. Y hay otra vez unos paréntesis, y estos paréntesis dice, no es un simple, en el paréntesis dice, no es un simple ser humano como testigo. Entonces, cuando Jesús trae a Juan y dice, Juan no era un hombre común, era porque Juan era un profeta de Dios. O sea, no estoy trayendo a cualquiera al montón, estoy trayendo a un profeta de Dios. Lo que hablaba era el mensaje de Dios. Eso era lo que Juan estaba hablando. Por eso es mi Padre el que está testificando a través de Juan, porque él era la voz. Mira lo que el pueblo pensaba de Juan. Marcos, si usted se va a Marcos, en el capítulo 11 de Marcos, usted busca el versículo 32, y en el versículo 32 dice, y si decimos de los hombres, dice ahí, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Eso es lo que está diciendo aquí en Marcos. Así que el testimonio de Juan el Bautista era muy importante, porque el pueblo, o sea, no uno, no solamente Juan podría decir que él era un profeta, no, el pueblo en general atestiguaba, ¿cierto?, que era un profeta, tenía de nuevo un profeta. Eso es lo que el pueblo está atestiguando. La voz de Juan
es la voz de Dios en medio de nosotros, porque después de tanto silencio, nuevamente tenemos un profeta que viene a hablar de parte de Dios. Y es más, el Sanedrín había enviado una delegación a escuchar qué era lo que Juan estaba diciendo. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Jesús le está hablando ¿a quién? Vosotros. ¿Quién? Ustedes, los religiosos. Ustedes, los del Sanedrín. Ustedes, los que se creen dueños de la verdad. Ustedes mandaron una comisión de mensajeros a Juan para preguntar si él era el Cristo. Y él dio testimonio de la verdad. Y eso nosotros lo vimos cuando empezamos a estudiar este evangelio de Juan en el capítulo 1. Cuando usted y yo estábamos estudiando el capítulo 1, en los versículos desde el 15, del 15 al 20, dice, Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Estoy en Juan 1:15. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y si usted brinca al versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, es lo que dijo Juan, yo no soy el Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo Juan? Versículo 26 y 27, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire entonces por qué es importante el testimonio que Juan está diciendo. Jesús está diciendo a través de Juan el Bautista, que nos lo narra en el capítulo 1. Y Juan, si usted va a Juan 1, 29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, oiga, escuchen esto, el testimonio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús, y yo no le conocía, pero vea, el que me envió a bautizar con agua, ¿quién? Dios, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, oiga el testimonio, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio. ¿Qué testimonio? De que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio que Jesús está trayendo. Así que el testimonio que Jesús ha dado es que Jesús, ese testimonio es de que Jesús es el Hijo de Dios, que Juan lo dijo, haciéndolo igual a Dios. Juan el Bautista, el retorno del mensaje de Dios a su pueblo, ya lo había dicho, ya lo había anunciado. Jesús, aquel que viene, es el Hijo de Dios, lo dijo Juan. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. El testimonio de Juan era la inminencia de la aparición del Cristo, era la inminencia de la aparición del Mesías prometido. Ese era el testimonio de Juan. Su mensaje era que, recordemos lo que decía Juan, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y la gente se agrupaba alrededor de él por este mensaje, porque ellos estaban esperando y anhelaban que ese Mesías. Y ellos, cuando dice acá, se acercaban alrededor de él, cual polillas alrededor de la luz, ¿cierto? Porque anhelaban la llegada del Mesías. Pero, ¿de qué Mesías? Ellos sí se acercaban, pero ¿qué Mesías estaban esperando? Nosotros hemos estudiado, nosotros hemos leído la palabra de Dios y nosotros ya nos hemos dado cuenta. Y si no, pues aprendámoslo.
¿Cuál era el Mesías que verdaderamente estaba esperando estos religiosos? Estas personas de aquella época están esperando un Mesías libertador del yugo extranjero, un Mesías libertador del imperio romano. Eso era lo que ellos estaban buscando. El testimonio de Juan era claro. He aquí, este es. Ahora, ¿por qué este testimonio no sirvió? ¿Por qué no sirvió este testimonio para estas personas? ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que tuvieran claro una frase que yo les dije? ¿Por qué estas personas no recibieron el testimonio? Porque fue rechazado que voluntariamente, fue rechazado conscientemente. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Recuerdan lo que les dije al principio acerca de la mejor respuesta para esa pregunta? ¿De por qué ellos no creían? Aquí la respuesta es porque fue rechazado voluntariamente y conscientemente. Les voy a decir por qué. Por la preconcepción que ellos tenían del Mesías. Jesús no era un Mesías, el Mesías que ellos esperaban. Ellos están esperando un libertador del yugo extranjero, un libertador que viniera a traer paz, un libertador que se llevara a los romanos. Eso es lo que ellos estaban buscando. Sí, entonces había en ellos ya una preconcepción que ellos tenían de este Mesías. Es que cuando llega el Mesías, ese sí nos va a poner a vivir sabroso. Ese sí nos va a soltar a nosotros el yugo de los romanos. Ese sí nos va a devolver la gloria del reino de David y de Salomón. Esa era la preconcepción que ellos tenían. Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, no era el Mesías que ellos deseaban, no era el que ellos deseaban. Y quiero que a la luz de esta enseñanza, de lo que ellos estaban esperando y por qué ellos terminaron rechazando voluntariamente y conscientemente a Dios, era porque tenían una preconcepción errónea del Mesías. No era lo que ellos querían ni lo que ellos estaban esperando. Saquemos una primera aplicación aquí para nuestras vidas, con base a lo que hemos visto hasta hoy, porque ya estamos finalizando. Esto es lo que, estudiando esto, esta aplicación es lo que va a llevar a que ellos terminen rechazándolo. Porque, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué aplicación tenemos que hacer? ¿Qué espera usted que me está escuchando en torno a Jesús? ¿Usted qué está esperando de Jesús? Porque conforme al preconcepto que usted tenga, ¿cierto? Cuando usted entienda quién es Jesús, eso puede que lo lleve a que lo termine rechazando. ¿Qué espera usted en torno a Jesús? Otra pregunta. ¿Qué tipo de Mesías, qué tipo de Cristo es Jesús para ti? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Es importante que nosotros entendamos eso. Recordemos que lo vimos hace poco en una de nuestras prédicas, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero luego les pregunta, ¿ustedes qué creen que yo soy? Entonces, ¿qué tipo de Mesías o qué tipo de Cristo es Jesús para ti, para tu vida? ¿Qué espera usted de él? ¿Qué está esperando usted de él? Y aquí me voy a aventurar a dar unos ejemplos. ¿Está usted esperando que Jesús lo libre de su situación económica, que está bien dura, que está bien apretado, que usted está tal vez aguantando hambre, que no tiene ni cómo renovar ni cómo devolverse si usted me está escuchando o allí donde usted está no tienen con qué comprar mercado? ¿Espera usted de Jesús que te liberte del conflicto que hay de pronto en tu hogar? Un hogar dividido, un hogar destruido, un matrimonio que no da para más, unos hijos que la verdad no te honran. ¿Espera usted de Jesús que te liberte de la enfermedad que tienes? Llámese la enfermedad que usted tenga. Tenga usted un problema en su estómago, tenga usted un problema en su cabeza, tenga usted un cáncer, tenga usted cualquiera sea la enfermedad que usted esté padeciendo. Ese es el preconcepto que usted tiene, que Jesús viene, que usted está esperando que venga Jesús para que te liberte de tu problema económico, de los problemas de tu hogar y de las enfermedades que usted tiene. Porque ellos están esperando un Mesías, un Jesús, un Cristo que los libertase del imperio romano. El problema entonces de acercarse a Jesús con ese interés y querer tener una relación por esos intereses con Jesús es que posiblemente eso no se va a cumplir.
Muy posiblemente usted pueda seguir teniendo sus mismos problemas económicos. Usted pueda seguir teniendo sus conflictos en su casa. Puede ser que usted siga enfermo, ¿sí? Es posible que eso no se vaya a cumplir. Al igual que muchos, si ese es lo que usted piensa de Jesús, si es lo que usted está esperando, al igual que muchos que tienen estos conceptos, te vas a desilusionar de él y te vas a terminar, ¿qué? Alejando. Vas a terminar, ¿qué? Negándolo. Vas a terminar, ¿qué? Rechazándolo voluntariamente y conscientemente. ¿Por qué? Porque no me sirve. Porque eso no es lo que yo necesito. Yo necesito a alguien que me ayude a pagar las cuentas. Yo necesito a alguien que venga y me ayude a restaurar mi hogar. Yo necesito a alguien que venga y me sane porque yo lo que quiero es vivir sabroso. ¿Sí? El propósito del Señor, entendamos algo en esta noche, con esto finalizo. El propósito del Señor no es hacerte rico financieramente. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. No es que tu hogar sea un remanso de paz, que sea la envidia al barrio o la envidia a la iglesia. El Señor no, ese no es el propósito del Señor. No es darte sanidad física. Ese no es el propósito del Señor. Y usted se dirá, entonces yo para qué estoy, pues, dirá usted, entonces yo para qué estoy en los caminos del Señor. Sí, pero es que a veces estamos muy equivocados en por qué nosotros estamos buscando a Dios. Tenemos que entender que Jesús es el libertador de nuestra miserable condición. Jesucristo vino a libertarnos a nosotros de la condición que nosotros teníamos delante del Padre. ¿Y cuál era esa condición? De que nosotros éramos pecadores. Y el pecado fue el que nos alejó de Dios. El pecado fue el que rompió el diseño original. El pecado fue el que nos hizo que el hombre fuera expulsado de la presencia de Dios. Él vino a librarnos de nuestra condición de pecadores, de nuestra condición de estar alejados de Dios. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el libertador que te limpia del pecado, el que te acerca al Padre. Ese es Jesús. Ven a Él como el pecador que tú eres. Postrémonos ante los pies del Señor. Sigámoslo delante de Él. Y como las ovejas que siguen a su pastor, allí y solamente allí, dejándonos pastorear de nuestro pastor, de Cristo Jesús, vamos a empezar a comprender que vivir según los preceptos de Dios, dice la palabra de Dios, es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando usted y yo nos dejamos pastorear de Él, sin ningún interés, solamente con el interés de que Él nos limpie nuestros pecados y que nos deje ver nuevamente la gloria de Dios. Es decir, el cambio en las diferentes áreas de su vida, financieras, familiares, físicas, laborales, no son la base de nuestra relación con Jesús. No son, lo dije anteriormente, porque es erróneo, es un preconcepto equivocado, pero son el fruto de ellas. Son el fruto de tener una buena relación con Dios. El cambio en las diferentes áreas de nuestra vida no son la base de nuestra relación con Jesús, son el fruto de ella. Esa es la añadidura que dice la palabra de Dios. Esa es la añadidura. Y el tener esto claro nos va a ahorrar a nosotros muchos dolores de cabeza. Eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Esto es muy importante lo que estoy viendo porque estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Juan entonces es un testigo porque anunció. Es un testigo que se convierte en un acusador para aquellos que no aceptaron a Jesús como el Señor, Dios que proclamaba ser. Juan se convierte en eso, en un acusador, con ese testimonio tan veraz. Y cuando a nosotros nos alumbra la palabra de Dios, cuando a nosotros viene la palabra de Dios y nos confronta, ¿cierto? Esa palabra se vuelve a nosotros como espada de doble filo. O nos defiende, ¿cierto? O nos termina de acabar. ¿Por qué? Mire lo que dice Ezequiel 2. Ezequiel 2, 4 y 5. Dice, yo, pues, ¿ya estamos ahí? Ezequiel 2, 4 y 5. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Yo, pues,
te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Qué hermoso esto. Leámoslo en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Siempre ha habido una luz en la humanidad que nos está recordando el mensaje de Cristo Jesús y que Él está ahí. Recíbalo o no lo reciba, a menos sabrán que han tenido un profeta en medio de ellos. Y hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Amén. Yo los invito a que oremos y que entonces, si tenemos preguntas, las hagamos después de la oración. Padre eterno, gracias. Gracias por lo que tú hablas hoy, lo que tú nos muestras, de este primer testimonio eficaz de lo que era Jesús. Jesús es perfecto. Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús, el libertador de nuestros pecados, el que nos une al Padre nuevamente. Gracias, Señor Jesús, porque tú mismo testiguaste y tú mismo trajiste esos testimonios que daban, que acertaban, acreditaban el verdadero testimonio de lo que tú eres, el Hijo de Dios, el Señor, el Cordero inmolado. Gracias, gracias por tu obra, gracias por venir, gracias por enseñarnos a que debemos tener un claro concepto de lo que tú eres. Ayúdanos a poderlo tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, a no tener un preconcepto equivocado que nos lleve a rechazarte. Tú estás en medio de nosotros para verdaderamente librarnos del pecado, para acercarnos al Padre y de así nosotros entender que todo el resto que muchas veces anhela nuestro corazón, eso es añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. No puede ser la base de nuestra fe y confianza en Jesús la añadidura. La base tiene que ser nuestra fe puesta en Cristo, el libertador de nuestras vidas, que nos restaura la relación con el Padre y nos libra de nuestros pecados. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por todos los que están aquí conectados. Bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.